Escucha nuestro punto de vista de los temas de actualidad en La Editorial. Muy bien, le comento a usted que se ha dado en los últimos días. Bueno, y mira, en los últimos días se ha retomado, pero ha sido un tema de hace algunos años, al menos alguna década, del consumo del maíz en nuestro país. Usted sabe que cuando, bueno, pues fue la colonización, el mundo prehispánico en el que vivía nuestro país y muchos países de este continente, pues el cultivo del maíz fue la base para muchas culturas, insisto, prehispánicas, y luego ya en la conquista, pues se dio esta boga por sembrar maíz. Usted sabe también que hoy en día México consume pues, muchos productos a base de este grano, no solamente el maíz entero como tal, sino se convierte en tortilla, que de repente lo convertimos en polvo para hacer algunas harinas. En fin, el uso del maíz es muy importante. Estamos esperando las imágenes, productor. El uso del maíz es muy importante y usted sabe que México le dicen que sin maíz no hay país. Inclusive es una frase muy, pues de mucho empuje cuando se trata de los productores. Y mire, el maíz mexicano, el tipo de maíz que se da, pues es como todo, ¿no? De repente en algunas zonas por el tipo de acidez en la tierra, el tipo de agua, el clima, pues se van dando este tipo de maíces en nuestro país que van variando. El color, usted va al centro de repente y usted ve tortillas hechas a mano de masa azul. Entonces uno dice, ah, caray, ¿a poco hay maíz azul? Pues sí, aunque usted no lo crea. Aquí tenemos un mensaje, mi querido productor, por favor. Y le comento esto porque a veces no nos damos cuenta de la importancia del maíz en nuestro país, aunque hay muchos otros productos que son dichos para que se producen, ya sabe usted, el café, el sorgo, la soya, bueno, para que le enumero la cantidad de productos que se siembran en nuestro país, pero uno de los principales que sirve para el consumo de los mexicanos es este. Lo que le decía, a veces bueno, pues lo vemos en diferentes presentaciones y no sabemos qué es el maíz. La fécula de maíz, que por ejemplo usted no sabía que era eso, bueno, pues ya lo sabe. Y aquí viene, en los últimos días, los senadores y diputados federales han hecho que esta reforma a la protección al maíz mexicano sea una realidad como ley. Y esta misma ley bajó a Chiapas. Pero quiero decirle a usted que antes de entrar en dinámica de lo que dijeron tanto los senadores, perdón, como los diputados locales, que ya bajó la iniciativa a los estados, como pues quienes defienden allá en el Senado el maíz transgénico, bueno, pues se ha dicho, bueno, ¿qué es eso? Mire, el maíz transgénico, se lo voy a explicar así muy, digo, tampoco quiero decirle que soy experto en, pero tuvimos que documentarnos un poquito y en términos generales, el maíz transgénico es un maíz que está manipulado genéticamente para que pueda ser resistente a plagas, a humedad y algunos otros factores que hacen que el maíz de repente no sea el óptimo. Y hay que decirlo también, ante la falta de agua, ante el problema del cambio climático, ante la falta de inversión al campo mexicano, pues cada vez la producción del maíz ha sido menos en nuestro territorio nacional. ¿Y qué se ha hecho? Comprarle maíz a los Estados Unidos, uno de los países que nos provee de este grano. Aunque usted no lo crea, ya dependemos de la producción extranjera, porque si se produjera o de lo que se produce en México no es autosuficiente, es decir, no podemos todavía eh, equiparar el consumo de lo que se hace en nuestro país con lo que se produce. Entonces se tiene que comprar el maíz de fuera. Y repito, uno de nuestros proveedores son los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, allá en Estados Unidos se maneja el maíz transgénico. Entonces, hay una situación como de que, a ver, aquí en México se está protegiendo al maíz nativo. Qué bueno. Que a la vez me gustaría saber que los legisladores, tanto locales como federales, en el Senado, pues también se vea la forma en que se produzca más.
que se le dé al campo el valor que tiene, la prioridad que es importante para la producción de maíz, que se tecnifique el campo mexicano, que al campesino no se le abandone, que se le compre a precios justos el producto. Pero nos estamos preocupando más de que si el maíz que compramos o que se compra del extranjero, ¿a poco no le han dicho, es que ese maíz no es natural, es transgénico? Entonces, como que entramos en una situación de, caray, entonces, ¿sí o no? ¿Consumimos o no maíz transgénico? Si aquí en México se está defendiendo que sea lo nativo, fíjese que para poder producir el maíz, pues a veces van los fertilizantes, ¿no? Y eso ya logra contaminar en algún momento. Pero veamos primero que estas iniciativas de ley de proteger al maíz nacional, que no tengo nada en contra de ello, es muy interesante. Escuchemos al diputado de la legislatura chiapaneca hoy en día, que nos da su versión del por qué aprobar esta iniciativa de ley, que ahora ya es ley porque ya la aprobaron, y escuche atento de lo que se trata. El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Lo que está tratando de hacer esta iniciativa que nos envían del Senado, del Congreso y que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger el maíz nativo, el maíz que México ha producido durante mucho tiempo y con ello ayudar a la producción de este maíz que es básico en la alimentación de los mexicanos. Destacó la importancia de proteger la biodiversidad, la economía y la salud de la ciudadanía al priorizar la producción del maíz nativo. El tema económico, la globalización y a veces los números son muy fríos y dejan a un lado el tema del bienestar y la salud y creo que con esta iniciativa lo que estamos priorizando es la salud a través de un bien y un producto que tenemos que es el maíz nativo, que por muchos años ha sido la base de la alimentación de los mexicanos y las mexicanas. Aseguró que el maíz tiene un gran valor cultural en la población mexicana. Vamos a impulsar la economía del maíz nativo y proteger del maíz transgénico lo que tanto los mexicanos degustamos, gustamos y queremos, que es nuestro maíz. Consume tortillas, seguramente usted compra el maíz, que por cierto ya muchos vienen enlatados. Mucha gente he visto que ya por practicidad abren la lata, riegan sus granitos de maíz, lo mezclan con mayonesa, atún y pum para adentro, ¿no? No tiene nada de malo. Va usted al mercado, ya no venden la mazorca, antes se acordará que vendían la mazorca así, todavía envuelta en su hoja verde. Usted lo limpiaba y hacía usted chile atole, hacía usted, a ver, ¿qué come usted con el maíz? Pues de repente usted va aquí o pasan los triciclos y ¿qué le venden? El elote con mantequilla y quesito, ¿no? Y mayonesa y quesito. Qué rico. O usted se compra su vasito de ¿cómo se llama el productor? ¿Cómo se llama? Que van los granos únicamente, igual mezcladitos. Ahí está todo el consumo del maíz en México. Es cierto, debemos, como dijera el diputado, es una cultura del maíz, que inclusive data de épocas prehispánicas. Pero hay que reconocer también que no se le ha dado al campo lo que merece y por lo tanto no hay tanta producción para cubrir el mercado nacional y entonces se exporta de Estados Unidos y esto hace que consumamos lo que ellos producen. ¿Y qué es lo que producen? Escuche usted a Ricardo Anaya en su participación como senador allá en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Hoy existe una tecnología para que a una planta de maíz se le modifique un gen, y con un gen que se modifica, la planta de maíz produce una proteína que es absolutamente inofensiva para los humanos y completamente tóxica para los insectos. Lo que sucede es que esa proteína solo se activa como toxina en ambientes alcalinos, y como nuestro intestino es ácido, no se activa, no nos hace daño alguno, pero como los insectos tienen un sistema digestivo alcalino, se activa la proteína y se muere el insecto. Una maravilla de la innovación: ya no es necesario rociar con pesticidas los cultivos, porque de esa manera la planta se puede proteger a sí misma. Resulta que ustedes, con sus ideas brillantes, dijeron: esas semillas que tienen esos beneficios no se pueden usar en México, pero sí se pueden en Estados Unidos. La consecuencia es que el 90% del maíz amarillo lo estamos importando de Estados Unidos. O sea, sí permiten ustedes, los del gobierno, que ingresen esas semillas de Estados Unidos a México, pero no permiten que se siembren en México. La consecuencia es que el 90% del maíz amarillo lo estamos importando de Estados Unidos. O sea, ¿sí se dan cuenta de la aberración? Bueno, pues ahí está, mire, los puntos de vista sobre este tema. Insisto, no somos expertos en la materia. Estaremos tratando de traer algún especialista, que ya lo estamos viendo aquí en el Colegio de la Frontera Sur, Campus Tapachula, para que nos hable de este tema y realmente usted sepa cuál es la situación de esto. Mientras tanto, mire, usted y yo no nos fijamos si es el maíz transgénico, si el maíz es amarillo, si el maíz es azul, lo consumimos de una o de otra forma. Insisto, hay que ver qué estamos consumiendo. ¿Se acordará usted que hubo un tiempo que en determinados estados de la República Mexicana algunas verduras eran altamente tóxicas y decían por qué? Porque eran bañadas con aguas negras, con aguas sucias, y esto obviamente el campo absorbe los disquenutrientes o esas situaciones negativas, y obviamente se convierten en producto. Cuando se consumían empezaban a dar dolores gastrointestinales, investigaron y era la causa esa situación. Entonces hay que ver qué consumimos. Hoy tocamos el tema del maíz, pero ¿qué realmente nos llevamos a la boca? Usted sabe, cuando matan a las reses o cualquier tipo de ganado, a veces sufren, y ese sufrimiento hace que el animal, antes de morir, segregue sustancias en su interior y esa carne se convierte en dañina, por ejemplo. Digo, tal vez, insisto, no sabemos de todo esto que hay atrás de los que consumimos, pero deberíamos enterarnos, ¿no? Lo mismo pasa con la pesca, lo mismo pasa con las hortalizas, lo mismo pasa con las frutas, y entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Señores, hasta aquí dejamos nuestro comentario.